12 de abril de 1945, 5:47 p.m. Harry Truman había sido presidente por exactamente 2 horas y 12 minutos. Estaba sentado en lo que ahora era su despacho en la Casa Blanca, todavía en estado de shock por la velocidad de los acontecimientos. Roosevelt había muerto. Truman era presidente. El mundo había cambiado en un instante. Matthew Connelly, quien se convertiría en su secretario de nombramientos, entró en la oficina llevando un sobre sellado. «Señor presidente», dijo Connelly, todavía acostumbrándose a dirigirse a Truman de esa manera. Esto estaba en el escritorio Resolute. Está marcado para ser abierto por mi sucesor después de mi muerte. Está dirigido a usted. Truman tomó el sobre. Era un papel grueso color crema del tipo que Roosevelt usaba para su correspondencia personal. Al frente, con la distintiva caligrafía de Roosevelt, a Harry S. Truman, vicepresidente de los Estados Unidos, para ser abierto solo al asumir la presidencia. Las manos de Truman temblaron ligeramente al romper el sello. Esperaba algunas palabras de aliento, quizá consejos sobre cómo manejar la enorme carga que estaba heredando. Lo que encontró en su lugar lo perseguiría por el resto de su vida. La carta estaba fechada el 28 de marzo de 1945, apenas 15 días antes de la muerte de Roosevelt. Estaba escrita de puño y letra del propio Roosevelt, ya temblorosa y difícil de leer, pero el contenido era lo bastante claro. Truman comenzó a leer. «Estimado señor Truman, si usted está leyendo esto, estoy muerto y ahora es presidente de los Estados Unidos. Escribo esto no para darle la bienvenida al cargo, sino para dejar constancia de mi honesta evaluación de la situación que usted ha heredado y de su capacidad para manejarla. Le debo al menos la verdad, por desagradable que sea». Truman sintió un nudo en el estómago. El tono ya era incorrecto. Esta no era una carta de apoyo de un presidente moribundo a su sucesor. Era otra cosa. Siguió leyendo. «Permítame ser franco. Nunca lo quise como mi vicepresidente. Usted me fue impuesto por los jefes del partido que se preocupaban más por ganar Missouri que por gobernar el país. Lo acepté porque no tenía elección, no porque creyera que usted estuviera calificado para el papel que podría verse obligado a asumir. Estos últimos 82 días no han hecho nada para cambiar mi evaluación». Truman tuvo que dejar de leer. Dejó la carta sobre el escritorio y caminó hacia la ventana tratando de controlar su respiración. Las primeras palabras que Roosevelt le dirigía como presidente eran para decirle que nunca lo había querido y que no estaba capacitado. Truman permaneció allí varios minutos, luego se obligó a volver al escritorio y continuar leyendo. Tenía que saber qué más había escrito Roosevelt. «Usted carece de la capacidad intelectual, de la experiencia en el mundo y de la sofisticación personal necesarias para ser un presidente eficaz, especialmente en este periodo crítico de la historia. Ha pasado toda su carrera política como una criatura del aparato Pendergast, en Missouri, un juez de condado que llegó al Senado por suerte y conexiones políticas más que por mérito. Su paso por el Senado, aunque no exento de algunos modestos logros, demostró los límites de sus capacidades. Usted es un político de pueblo pequeño arrojado de pronto a responsabilidades globales que no puede comprender». El rostro de Truman ardía. Roosevelt estaba desmantelándolo sistemáticamente, atacando su origen, su inteligencia, toda su carrera. Pero la carta continuaba y empeoraba. «Lo he mantenido deliberadamente desinformado sobre asuntos críticos del Estado. No fue un descuido. Fue una decisión consciente basada en mi juicio de que usted carecía de la sofisticación para comprenderlos y de la discreción para manejarlos apropiadamente. El proyecto Manhattan, nuestros acuerdos con Churchill y Stalin, los complejos arreglos diplomáticos que moldearán el mundo de la posguerra. No lo informé sobre estos asuntos porque no confiaba en su criterio. Así que, era cierto, Roosevelt lo había excluido deliberadamente, no por seguridad ni por falta de tiempo, sino porque creía que Truman era demasiado estúpido para ser confiado con información. Truman sintió una oleada de humillación y furia. Quería dejar de leer, quemar la carta y no pensar en ella nunca más, pero se obligó a continuar.
Necesitaba saber todo lo que Roosevelt había pensado de él. Se encontrará perdido ante la complejidad de los desafíos que enfrenta esta nación. Carece de la educación para entender los matices de las relaciones internacionales de la visión estratégica para navegar la paz que debe seguir a esta guerra, y de la habilidad política para manejar las transiciones domésticas que serán necesarias. Lo libraría de esta carga si pudiera, pero la muerte lo ha hecho imposible. Así que deberá avanzar a trompicones con la esperanza de tener suficiente sentido como para escuchar a sus asesores y no confiar en su propio juicio inadecuado. Roosevelt creía que era un torpe al que sus asesores debían controlar. El desprecio era abrumador, pero había más. Eleanor y yo hemos discutido extensamente lo que ocurrirá cuando usted se convierta en presidente. Ella comparte mis preocupaciones sobre su capacidad para el cargo. Hemos hecho arreglos para asegurar que personas verdaderamente competentes lo guíen. Escúchelas. No imagine que su sentido común provinciano es suficiente para los desafíos que enfrentará. Usted no está equipado para tomar decisiones importantes por su cuenta. Las manos de Truman temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Roosevelt y Eleanor habían discutido su ineptitud juntos. Habían hecho arreglos para controlarlo como presidente. La carta estaba dejando de ser un insulto. Era evidencia de una conspiración para manejarlo y manipularlo desde el primer día. Truman siguió leyendo. Escribo esto sabiendo que lo herirá, pero mejor un ego herido que una presidencia fracasada. Debe comprender sus limitaciones, señor Truman. Debe reconocer que usted no es capaz de llenar mis zapatos, ni de liderar a esta nación a través de los desafíos que se avecinan. Su papel es mantener la estabilidad, mientras hombres mejores toman las decisiones reales. Hombres mejores. Roosevelt creía que había hombres más capacitados que debían tomar decisiones, mientras Truman servía como un mero símbolo. Esto no era solo desprecio, era una instrucción explícita de que Truman no debía gobernar realmente como presidente. Roosevelt intentaba controlar a su sucesor desde la tumba, asegurando que incluso en la muerte, su visión prevalecería sobre el juicio de Truman. La carta continuó con instrucciones específicas sobre la Unión Soviética. Debe mantener la alianza con Stalin a toda costa. He trabajado durante años para construir una relación de confianza con él. Sus instintos serán adoptar una postura más dura. Ignore esos instintos. Usted carece de la comprensión de la psicología de Stalin y de los intereses soviéticos que yo he desarrollado. Escuche a quienes estuvieron cerca de mí y siga el camino que he establecido. Roosevelt estaba ordenándole a Truman seguir estrictamente sus políticas hacia la Unión Soviética, descartando por adelantado cualquier inquietud que Truman pudiera tener. Pero la evaluación de Roosevelt sobre Stalin ya estaba demostrando ser catastróficamente equivocada. Los soviéticos estaban rompiendo promesas hechas en Yalta y consolidando su control sobre Europa del Este. Truman tendría que enfrentar esa realidad, pero Roosevelt le estaba diciendo que la ignorara y siguiera ciegamente un enfoque fallido. Luego pasó al tema de la bomba atómica. Si esta arma se completa antes de que termine la guerra, usted enfrentará la decisión de si usarla. Deliberadamente no lo he preparado para esta decisión porque requiere sabiduría y claridad moral que usted no posee. Consúltelo extensamente con asesores científicos y militares. No confíe en su propio juicio en un asunto de esta magnitud. Usted no está equipado para tomar tal decisión por su cuenta. Roosevelt había mantenido a Truman en la ignorancia sobre la bomba atómica, precisamente para que Truman se sintiera inseguro y dependiera de otros. Fue una estrategia deliberada para asegurarse de que Truman no confiara en sí mismo al enfrentar la decisión más importante que un presidente había tenido jamás. La crueldad y la manipulación eran asombrosas. En cuanto a la política interna, no intente desmantelar lo que yo he construido. El New Deal representa los logros de mis 12 años en el cargo. Usted carece de la visión para mejorarlo y de la habilidad política para construir algo comparable. Su papel es preservar mi legado, no establecer el suyo. Acepte que es un presidente interino encargado de mantener lo que hombres más grandes han creado. Roosevelt le estaba diciendo explícitamente a Truman que no era capaz de ser más que un simple cuidador.
que no debía intentar lograr nada porque no tenía la capacidad de tener éxito. Era un ataque psicológico devastador, diseñado para minar su confianza y su ambición desde el primer momento de su presidencia. El final de la carta fue la parte más insultante. No escribo esto por animosidad personal, señor Truman. Lo escribo por amor a este país. Usted simplemente no es el hombre que este momento requiere. La historia lo juzgará duramente como debe ser. Mi única esperanza es que las estructuras que he establecido sean lo suficientemente fuertes para soportar su insuficiencia, y que los hombres a quienes he empoderado puedan guiarlo lejos de las peores decisiones a las que podrían llevarlo sus limitaciones. Dios ayude a América porque usted no puede. Franklin Delano Roosevelt. Truman terminó de leer y se quedó sentado en un silencio aturdido. Dios ayude a América porque usted no puede. Esas fueron las últimas palabras escritas de Roosevelt para él. No eran palabras de aliento, ni consejos, ni siquiera respeto básico, sino una condena brutal que lo calificaba de no apto, poco inteligente e incapaz. Roosevelt había usado sus días finales para escribir una carta destinada a destruir la confianza de Truman y establecer que debía ser un presidente títere controlado por los leales a Roosevelt. Truman se levantó y caminó por la oficina durante varios minutos con la carta todavía en la mano. Estaba experimentando oleadas de emociones distintas, humillación, furia, determinación, y una ira fría y esclarecedora. Finalmente, llamó de nuevo a Connelly a la oficina. «Matthew, ¿alguien más sabía de esta carta?» Connelly negó con la cabeza. «No, señor presidente. Estaba sellada en el escritorio. No creo que nadie más supiera que existía». Truman tomó una decisión inmediata. Esta carta no será vista por nadie más. Ni por Eleanor Roosevelt, ni por el gabinete, ni por historiadores, por nadie. La guardaré en mi caja fuerte personal y permanecerá allí hasta mi muerte. Y aún entonces escribiré instrucciones para que permanezca sellada durante 50 años después de mi fallecimiento. ¿Entiende? Connelly asintió. «Sí, señor presidente. Pero, señor, ¿por qué no destruirla?» La respuesta de Truman reveló su carácter, porque es evidencia de lo que Roosevelt realmente pensaba. Es prueba de que saboteó deliberadamente mi capacidad de tener éxito como presidente. Algún día los historiadores podrían necesitar entenderlo. Pero no ahora. No mientras intento gobernar. Esta carta es el intento final de Roosevelt de destruirme. No dejaré que lo logre haciéndola pública, pero tampoco permitiré que borre la evidencia. Durante los días y semanas siguientes, mientras Truman comenzaba a gobernar, la carta de Roosevelt resonaba en su mente. Cada vez que alguien sugería el presidente Roosevelt, lo habría hecho así. Truman pensaba en la carta que lo llamaba incapaz. Cada vez que un asesor insinuaba que Truman debía simplemente mantener el legado de Roosevelt, él recordaba haber sido llamado un mero cuidador. La carta había sido escrita para quebrarlo. En cambio, lo forjó en algo más fuerte. Truman decidió que todo lo que Roosevelt le había dicho que hiciera, él consideraría hacer lo contrario. Roosevelt había dicho, mantenga la alianza con Stalin a toda costa. Truman adoptó una postura firme contra la expansión soviética. Roosevelt había dicho, no confíe en su propio juicio sobre la bomba atómica. Truman estudió el asunto cuidadosamente y tomó su propia decisión. Roosevelt había dicho, preserve el New Deal y no construya nada nuevo. Truman lanzó nuevos programas como el Fair Deal, integró las Fuerzas Armadas y estableció su propio legado interno. Pero la carta afectó psicológicamente a Truman de maneras que duraron toda su presidencia. En momentos privados, cuando las decisiones iban mal o cuando las críticas eran duras, Truman pensaba en las palabras de Roosevelt. Carece de la capacidad intelectual. No está equipado. La historia lo juzgará duramente. La carta había sembrado semillas de duda contra las que Truman tuvo que luchar constantemente. Se decía a sí mismo que Roosevelt había estado equivocado, pero las palabras seguían doliendo. En junio de 1945, Truman le confió a su esposa Bess la existencia de la carta. Se la mostró a ella, la única persona a la que alguna vez permitió leerla.
Bess estaba furiosa. Harry, esta es una de las cosas más crueles que he leído en mi vida. Franklin Roosevelt fue un hombre mezquino y despiadado al escribir algo así. Nunca debes permitir que nadie más la vea. Destruiría su reputación, pero lo más importante, te haría daño a ti. La gente sentiría lástima por ti, y no puedes gobernar eficazmente si eres un objeto de lástima. Truman estuvo de acuerdo. La carta permanecería en secreto. Pero Bess le hizo una pregunta muy perceptiva a Harry. ¿Vas a dejar que esta carta defina cómo te ves a ti mismo? ¿Vas a pasar tu presidencia tratando de demostrar que Roosevelt estaba equivocado? Truman lo pensó durante mucho tiempo antes de responder, no. Voy a olvidar la opinión de Roosevelt y ser el presidente que creo que este país necesita. Si eso demuestra que él estaba equivocado, bien. Si no, al menos habré sido fiel a mí mismo en lugar de vivir bajo su sombra. Pero olvidar las palabras de Roosevelt era más fácil decirlo que hacerlo. En julio de 1945, en la conferencia de Potsdam, Truman se enfrentó a Stalin por primera vez. Recordó la carta de Roosevelt diciéndole que carecía de la sofisticación para manejar a Stalin. Truman adoptó deliberadamente una postura más firme que la de Roosevelt, en parte por los méritos del caso y en parte para demostrar que Roosevelt estaba equivocado. Cuando Stalin respetó la firmeza de Truman, Truman se sintió reivindicado. La predicción de Roosevelt había sido equivocada. En agosto, cuando Truman tomó la decisión de usar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, recordó la carta de Roosevelt que decía que él carecía de la sabiduría y la claridad moral para una decisión así. Truman tomó la decisión con cuidado, consultando a sus asesores pero confiando en última instancia en su propio juicio. Fuera correcta o incorrecta, la decisión fue suya. Se había negado a ser el presidente marioneta que Roosevelt había querido que fuera. Durante 1946 y 1947, mientras Truman desarrollaba la doctrina Truman y el Plan Marshall, recordó la carta de Roosevelt diciéndole que debía simplemente preservar el legado de Roosevelt en lugar de construir el suyo. Truman creó nuevos marcos para la política exterior estadounidense que iban mucho más allá de lo que Roosevelt había imaginado. Una vez más estaba demostrando que Roosevelt se equivocó, estableciendo que era mucho más que un presidente interino. Pero la carta también volvió a Truman paranoico respecto a los leales a Roosevelt. Cualquiera que hubiera estado cerca de Roosevelt era sospechoso a ojos de Truman. Podían formar parte de los arreglos que Roosevelt había mencionado para controlarlo y manejarlo. Esta paranoia contribuyó a la purga sistemática de los hombres de Roosevelt dentro de su administración. Truman necesitaba asesores leales a él, no al recuerdo de Roosevelt, ni a algún plan para convertirlo en una figura decorativa. En 1948, cuando Truman se postulaba para la presidencia por derecho propio, la carta lo atormentó de una manera diferente. La gente decía que no podía ganar, que no estaba a la altura, que era insuficiente. Las mismas cosas que Roosevelt había escrito. La famosa campaña Give 'em Hell de Truman fue en parte un intento de demostrar que todos esos escépticos estaban equivocados, incluido el fantasma de Roosevelt. Cuando Truman ganó en una sorprendente victoria, uno de sus primeros pensamientos privados fue: Roosevelt dijo que yo era incapaz. Estaba equivocado. Esto lo logré yo mismo. Eleanor Roosevelt supo de la existencia de la carta en 1950, aunque Truman nunca se la mostró. Ella vino a la Casa Blanca para discutir temas relacionados con las Naciones Unidas, y mencionó que Franklin le había dicho que dejaría una carta para Truman. Ella le preguntó a Harry si había encontrado la carta y qué había escrito Franklin. La respuesta de Truman fue fría. La encontré. No voy a discutir su contenido. Pero diré esto, Eleanor, las palabras finales de su esposo hacia mí no fueron amables ni útiles. Revelaron aspectos de su carácter que ojalá no hubiera sabido nunca. Eleanor insistió, pero Truman se negó a dar más detalles. Eleanor escribió más tarde en su diario: Harry encontró la carta de Franklin y claramente lo perturbó profundamente. Temo que Franklin haya sido demasiado honesto respecto a sus preocupaciones sobre las capacidades de Harry. Franklin podía ser cruel cuando creía que estaba siendo sincero.
Sospecho que su carta para Harry fue una de esas verdades crueles que no necesitaban ser dichas, y ciertamente no desde más allá de la tumba. En los años posteriores a dejar el cargo, Truman mencionó la carta de manera indirecta. En una entrevista de 1960 dijo: Roosevelt me dejó una carta. Nunca se la he mostrado a nadie excepto a Bess. Reveló lo que realmente pensaba de mí y de la presidencia. Digamos simplemente que no era alentadora ni solidaria. Fue diseñada para minar mi confianza y establecer que debía ser controlado por otros. No funcionó. Decidí ignorar su consejo y ser mi propio hombre. El entrevistador naturalmente quiso más detalles, pero Truman se negó. La carta estará sellada por décadas después de mi muerte. Algún día los historiadores podrán leerla y juzgar por sí mismos. Pero diré esto: la opinión de Roosevelt sobre mí era equivocada. La historia ya está demostrando que quizá yo no era el presidente que él quería, pero fui el presidente que el país necesitaba, y hice el trabajo a mi manera, no a la suya. En sus últimos años, Truman escribió un memorando privado que debía incluirse junto con la carta, cuando finalmente fuera desclasificada. El memorando decía: Franklin Roosevelt me escribió esta carta con la intención de quebrar mi espíritu y establecer que debía ser un presidente títere controlado por su gente y sus políticas. Fracasó. Leí esta carta en mi primer día como presidente y decidí de inmediato ignorar todo lo que decía. Roosevelt pensaba que yo era estúpido, poco sofisticado e incapaz. Estaba equivocado. Lo demostré equivocado a través de 8 años de liderazgo de gran trascendencia. Esta carta revela más sobre el carácter de Roosevelt que sobre el mío. Fue un gran presidente en muchos sentidos, pero también era capaz de una crueldad extraordinaria. Esta carta es prueba de esa crueldad. La carta permaneció sellada entre los documentos personales de Truman hasta 1992, 50 años después de su muerte, tal como él había ordenado. Cuando los historiadores finalmente la leyeron, la reacción fue de conmoción e indignación. La reputación de Roosevelt sufrió un golpe significativo. La carta revelaba un lado de él que contradecía su imagen pública de líder benevolente. Lo mostraba como mezquino, cruel y manipulador, tratando deliberadamente de sabotear a su propio sucesor por desprecio personal. Pero la carta también presentó a Truman bajo una nueva luz. Los historiadores comprendieron que Truman había gobernado durante 8 años cargando con el peso de las devastadoras palabras finales de Roosevelt, que había superado ese asalto psicológico para convertirse en un presidente eficaz, que cada logro de su presidencia había sido conseguido luchando contra la predicción de fracaso que Roosevelt había puesto sobre él. Esto hizo que los logros de Truman parecieran aún más impresionantes. Había tenido éxito a pesar de que su predecesor le había dicho que no era capaz de lograrlo. Los psicólogos modernos que han analizado la carta han señalado su cruel sofisticación. Roosevelt sabía exactamente cómo minar psicológicamente a Truman, al atacar su inteligencia, su origen, sus capacidades, y luego presentar esos ataques como una evaluación honesta. Roosevelt creó el máximo daño psicológico posible. La carta estaba diseñada para hacer que Truman dudara de sí mismo, para hacerlo dependiente de los asesores de Roosevelt, para impedirle confiar en su propio juicio. Era una guerra psicológica contra su propio sucesor. Pero Roosevelt calculó mal. Asumió que Truman se quebraría ante la carta, que internalizaría la crítica, que se convertiría en el presidente marioneta que Roosevelt había previsto. En cambio, Truman usó la carta como motivación. Cada palabra de desprecio se convirtió en combustible para su determinación de demostrar que Roosevelt estaba equivocado. Al intentar destruir a Truman, Roosevelt accidentalmente lo forjó en un líder más independiente y decidido. La carta que Roosevelt dejó a Truman fue tan insultante que Truman jamás se la mostró a nadie durante su vida excepto a su esposa. Era un mensaje final y cruel de un presidente moribundo a su sucesor, diseñado para quebrarlo psicológicamente y controlarlo desde más allá de la tumba. Falló. Truman leyó las palabras de desprecio de Roosevelt, sintió el dolor que Roosevelt pretendía provocar, y luego tomó la decisión consciente de demostrar que cada palabra era falsa.
Y lo hizo. La historia ha juzgado a Truman con mucha más benevolencia de lo que Roosevelt predijo. La carta permanece como evidencia no de la insuficiencia de Truman, sino de la capacidad de Roosevelt para la crueldad y de la capacidad de Truman para la fortaleza.